Bien, como muchos sabemos, los líderes de marketing cada vez más se enfrentan con el mismo desafío. Cómo innovar, cómo desarrollar productos de una manera rápida, de una manera más rápida y obviamente sin fallas. Esto por lo general lo que trae es una tensión entre lo que es la velocidad, la necesidad de velocidad y por otro lado lo que es la necesidad obviamente de efectividad, esto de lograr desarrollos de productos con éxito. ¿Qué tal si les decimos que esto ya no es más necesario elegir? No es necesario elegir entre una cosa u otra. Le queremos contar justamente que desde Ipsos encontramos y trabajamos junto con la Universidad de Stanford en un nuevo enfoque validado específicamente para lo que son los testeos de producto, que integra la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más esta idea. ¿Qué significa esto? En Ipsos, y como muchos de nosotros, estamos usando dos de los modelos más conocidos de lo que es inteligencia artificial generativa, pero nuestro diferencial justamente radica en cómo los potenciamos, cómo los alimentamos, cómo los entrenamos con toda la experiencia, con todas nuestras bases de datos, específicamente de testeos de producto, que fuimos recolectando desde los últimos 50 años. ¿Sí? Más de 500.000 productos en nuestra base de datos. Experiencia, es todo esto que alimenta y, como les digo, hace más potentes los usos que hacemos de nuestras inteligencias artificiales, de nuestros desarrollos internos. Específicamente trabajamos, como les decía, con los dos modelos más conocidos, lo que son los Large Language Models, los LLMs, que son esos modelos específicos para lo que es análisis de lenguaje humano, de texto, ¿sí? Y por otro lado, también trabajamos con los Deep Learning Models. ¿Qué tienen de particular estos modelos, los Deep Learning Models? Que son los específicos para análisis y proyecciones numéricas. Eso es lo fundamental. Y eso es lo fundamental que ponemos al servicio para crear los datos sintéticos dentro de Ipsos. Todo muy lindo, pero ¿qué son específicamente los datos sintéticos? Los datos sintéticos son datos artificiales. Son datos generados por una inteligencia artificial entrenada específicamente para ese fin, que logra reproducir las mismas características y las mismas estructuras que los datos humanos. ¿Sí? Y acá quiero subrayar específicamente un tema, el tema de la reproducción, el tema de la imitación. Los datos sintéticos no son meramente copias, esto no es copiar y pegar, sería como muy fácil y una solución muy accesible, pero esto tiene un sistema de generación. Los datos sintéticos son, como les digo, reproducciones que se basan en datos humanos, que se basan en las respuestas de los humanos, pero que al mismo tiempo logran una mejor representación. ¿Sí? ¿Cómo se generan? Es la pregunta. ¿Cómo se generan? A través de un sistema que denominamos GAN o Red Generativa Antagónica, en donde interactúan dos sistemas, dos inteligencias artificiales, con una función específica cada una. Por un lado tenemos la inteligencia artificial que denominamos generadora, el generador, que es la inteligencia artificial que genera, que crea, que produce, reproduce los datos sintéticos en base a respuestas humanas. Y por otro lado, tenemos la inteligencia artificial discriminadora, con la función de discriminación, que es la que evalúa si esos datos generados son reales o no. Los datos sintéticos se crean en ese loop, se crean en la interacción de esos dos tipos de inteligencia artificial. Para contarlo de una manera más simple, con una metáfora, imaginemos dos amigos que están jugando a un concurso de arte. El amigo generador es el responsable de reproducir, de crear pinturas. ¿En base a qué? En base a todas las pinturas que existen. Tiene que crear pinturas los más reales posibles. Las va creando. Y se pone en contacto y interactúa con el otro amigo, el amigo discriminador. ¿Cuál es la función que les decía? Justamente evaluar si esas pinturas son reales, son auténticas y si se parecen a las pinturas reales. Ese trabajo, esa interacción entre los dos amigos, se va repitiendo con cada una de las producciones. Y con el tiempo, estos dos amigos se vuelven cada vez más expertos, cada uno en su rol.
Por un lado, el generador se vuelve más experto en generar pinturas auténticas, que imitan, que reproducen las pinturas de la realidad. Y por otro lado, el discriminador se vuelve más eficiente en evaluar y en detectar de manera más rápida y más precisa cuáles son aquellas pinturas que no son reales. Como les digo, en esa interacción es que se van generando y se van perfeccionando los datos sintéticos, en donde obviamente se van descartando aquellos datos que no representan bien la realidad y se van potenciando y se van acumulando los datos que sí son auténticos y sí reflejan adecuadamente los datos humanos. Hasta ahí la teoría. ¿Y por qué hablamos de esto en el testeo de productos? Digo, porque lo que estamos viendo es que justamente los datos sintéticos están logrando cumplir un rol fundamental en lo que son los testeos de productos. Específicamente hablando, un rol fundamental en lo que es optimizaciones en los testeos de productos. Y en Ipsos partimos de una base, partimos siempre de la misma base que tiene que ver con lo humano. Lo humano nunca lo dejamos de lado y en este sentido todo lo que son los productos, las experiencias con los productos, sabemos que no son solamente fórmulas, sabemos que no son solamente ingredientes, sino que son sentidos, son experiencias, son emociones. Y así todo, la aplicación de datos sintéticos con estas lógicas siguen demostrando optimizaciones, precisamente en términos de costos y en términos de tiempos. Nosotros en Ipsos teníamos una pregunta, justamente relacionada con los testeos de productos. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar en testeos de productos con muestras pequeñas de humanos y las aumentamos con datos sintéticos? ¿Sí? Esos resultados, era la pregunta, ¿logran representar de manera efectiva, eficiente, de manera representativa a muestras humanas más grandes? Obviamente hicimos validaciones, varias investigaciones, como decía Santiago, en diversos lugares del mundo, en donde comparábamos dos muestras, ambas muestras de 200 casos, pero una muestra original de 200 casos puramente humanos y una segunda muestra mixta, una segunda muestra que contábamos con 50 casos humanos con 150 casos sintéticos. Acá tenemos en los diferentes países donde hicimos esta investigación, hubo una mezcla, obviamente, de todos los continentes, de todas las regiones, para poder comparar. Se consideraron también más de 100 productos de diferentes categorías, diferentes, y también diferentes tipos de diseño de investigación en estos testeos de productos. Con marca, sin marca, monádicos secuenciales, estructurados con bloques completos, incompletos, para tener también una representación y una diversidad en todo lo que fueron las pruebas. Y fueron definidos también precisamente cuáles eran los KPIs que íbamos a usar para evaluar y dar respuesta a esta incógnita que teníamos. Que fueron estos 4. Primero, decisiones. El KPI número 1 tenía que ver con las decisiones de negocio y los Action Standards. Segundo KPI a considerar tenía que ver con los rankings de productos y las diferencias significativas. Tercer KPI, las distribuciones de los datos. Y el cuarto KPI tenía que ver con las correlaciones entre esos datos. Hasta acá la historia. Todo esto fue lo que se planeó para responder esa pregunta. Bien, y finalmente, no anda, ¿no? Okay. Finalmente, tras varios meses de arduo trabajo, como comentaba Mantir, en conjunto con la Universidad de Stanford, logramos llegar a la gran revelación. Logramos encontrar la pregunta que necesitábamos responder. Y es sí, los datos sintéticos funcionan. Nuestras investigaciones constataron el poder que tienen los datos sintéticos. ¿Por qué? Porque logramos constatar y verificar una y otra vez en todas esas pruebas que fuimos haciendo que los resultados que obtuvimos, ya sea en la muestra 100% con humanos o en la muestra aumentada con datos sintéticos, realmente permanece estable, ¿sí? Por lo tanto, nos da la confianza que necesitamos a la velocidad que el mercado exige, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué decimos que funciona? Porque básicamente encontramos una muy alta correlación, como decía recién, entre los resultados que arrojaban las pruebas en consumidores reales
y entre aquellas muestras que fueron aumentadas con datos sintéticos. Una correlación muy alta en todos los criterios de éxito, principalmente, que son los que solemos setear en nuestros testeos de producto. Por lo tanto, de esta manera constatamos que la voz de un grupo más pequeño o reducido de consumidores, cuando se amplifica de manera inteligente con el uso de AI y con la calibración de nuestra vasta base de datos, logramos expandir, reflejar de manera fiel la voz de un grupo de consumidores mucho más grande. Pero entonces vamos a las pruebas, ¿sí? Empezamos entendiendo cómo era el desempeño de los productos en términos de su ordenamiento general, ¿sí? Y vemos que en ambos casos, en la muestra 100% con consumidores reales, así como en la muestra que aumentamos con synthetic users, vemos que el ordenamiento es estable, ¿sí? Se sostiene, es consistente. En ambos casos, el producto ganador, en este caso, era el prototipo E. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente, ya sea por un método o por otro, los resultados en términos general, la jerarquía general era la misma, se sostenía. La historia que cuentan los datos se mantiene intacta. Fuimos un pasito más allá y queríamos entender, bueno, cuál era la opinión que tenían los consumidores con respecto a la percepción de los productos que estaban tosteando, ¿no? El overall liking, cómo es su apreciación general. Y ahí también constatamos, mirando y analizando la distribución de frecuencias en una muestra aumentada con datos sintéticos, que los parámetros, el patrón, es similar. Por lo tanto, una vez más, una alta correlación también en estos resultados. Bien, entonces, ¿cuáles son los grandes beneficios para nuestros clientes y para nuestras marcas? Básicamente, en primer lugar, nos permite ir más rápido, ¿no? Obviamente acelerar, ¿no?, los procesos y los tiempos que conllevan y suelen llevar los testeos de producto, los reducimos de manera considerable o aplicando datos sintéticos, lo que les permite, obviamente, llegar con sus iniciativas de una manera mucho más rápida al mercado. En segundo lugar, también nos permite hacer un uso, si se quiere, más inteligente de los recursos, ¿no? Porque no solo logra optimizaciones en términos de presupuesto, sino que también libera recursos para testear más y más. Y finalmente, también nos permite abordar, ¿no?, distintos targets más específicos, más de nicho, que de la manera tradicional eran muy difíciles y costosos de abordar. Por lo tanto, nuestros clientes ya no tienen que decidir entre velocidad y confiabilidad. Pueden tener ambas. No se trata de anular el elemento humano, sino más bien de desatar todo su potencial. De eso se trata. Muchas gracias.